Vamos a leer la palabra del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 14, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, Padre bueno, qué lindo. Qué lindo, Señor, que nos reunimos en una asamblea de amor para tributarte un servicio hermoso. Tú has oído los cánticos, las alabanzas, Señor, los testimonios que hablan de tu grandeza, de tu poder y de tu amor. Hemos colectado la ofrenda para el ministerio y ahora ha llegado el momento, Señor, de la exposición de tu santa, profunda y sublime palabra. Y yo te pido que ahora sobre mí tu misericordia me cubra. Señor, que ilumines mi mente, que pongas palabra de amor en mis labios, para que de ellos no salga ninguna expresión que no esté, Señor, motivada, justificada y respaldada por tu santa y divina palabra. Y te pido al mismo tiempo que abras el entendimiento espiritual de tus hijos e hijas presentes ahora en el templo, y los que puedan mañana a través de las grabaciones oír esta prédica, para que lo que tú tengas para ellos llegue a sus corazones. Bendícenos, Padre, y quita del ambiente espiritual toda cosa que venga a perturbar en cualquier forma, Señor. Queremos sentir, yo y tus hijos e hijas aquí presentes, la libertad que tu Santo Espíritu le da a tus hijos. Bendícenos, fortalécenos y úsanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Qué lindo es el Señor, poderoso es nuestro Dios. No alcanzaría el tiempo en cada uno de nosotros para darle gracias a Dios por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Precioso es el Señor. Aleluya. Pero vamos a dedicarnos a exponer esta palabra leída, que es parte de una epístola que escribió un hombre estando preso. Por regla general, a través de la historia de la humanidad, cuando una persona es privada de la libertad por cualquier causa, sea justo, inocente o culpable, siempre está la preocupación de ¿cuándo saldré de aquí? Quiero salir, quiero volver a moverme en libertad, quiero cumplir en este caso el mandamiento de Dios. Y yo me imagino que Pablo, por ser, aparte de un siervo tremendo del Señor, era un ser humano, también sentía la necesidad de la libertad, porque Dios nos hizo libres, Dios nos creó libres. Pero en ese momento, cuando él escribe esta epístola maravillosa, una carta para mí, el segundo libro más importante de la Biblia, del Nuevo Testamento, es la epístola a los Efesios. Y en esta porción nosotros vamos a tratar un tema maravilloso, y quiero que presten atención porque se trata del fortalecimiento del cristiano en el hombre interior. Cuando se habla de hombre interior, se habla de la mujer interior también.
La Biblia tiene la temática de que siempre escoge al hombre, pero entiéndase el ser interior. La carta fue escrita alrededor del año 62, 63, unos 30 años. Es maravilloso todos estos datos porque nos llevan a entender la lealtad de aquellos hombres. Esto se escribió alrededor de 30 años después de la crucifixión de Jesús, más o menos, las fechas no son exactas. Y alrededor de 28 años después de la conversión del apóstol Pablo, de que el Señor se le apareció camino a Damasco. Y la gran preocupación de este hombre era el crecimiento espiritual del cristiano, aún en aquellas circunstancias adversas. El crecimiento espiritual del cristiano. Yo he dividido para una mejor comprensión porque lo que él hace aquí, lo que hemos leído no es más que una oración intercesora. Él dice, doblo mis rodillas, aclaración, paréntesis. La Biblia no exige que oremos de rodillas. Es más, que en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús habla de cómo oraban los judíos, ellos oraban de pie. Y siguen, yo he visto judíos orando aquí en Nueva York. Ellos oraban de pie. La oración puede ser como usted se sienta cómodo siempre que sea de corazón y en reverencia. Ahora, acostado, ahí voy a orar, eso no vale. Eso es un chiste. Usted tiene que levantarse y Jesús, Pablo dice aquí, doblo mis rodillas, Jesús, en sus más grandes oraciones la hizo también de rodillas, que fue la noche triste del Getsemaní. Entonces, dijimos que hemos dividido la porción bíblica para una mejor interpretación y comprensión y retención. Después que usted entienda, no quiero que entienda ahora y se lo olvide después. Quiero que entienda ahora y lo guarde. Algo especial. La palabra de Dios es especial. Por eso yo estoy enamorado de la escuela bíblica, porque cuando ahora nadie me puede interrumpir, pero en la escuela bíblica usted puede dar su opinión, discutir y eso se le queda adentro. Amén. Eso es importante. Pero dice el apóstol Pablo, en la primera petición, que él dobla su rodilla para que el Señor los dé conforme a las riquezas en gloria. Cuando uno lee ciertas expresiones bíblicas y le pasa por alto y no se detiene y no analiza y no medita, parece una cosa superficial, aunque nada en la Biblia lo es. Pero cuando uno se pone a pensar, caramba, ¿qué quiere decir esto? Verán qué importancia tiene la frase, porque a mí no me cabe duda que todo lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta era desde el primer punto hasta la última coma, era dirigido por el Espíritu Santo. Claro, para su conocimiento no habían puntos ni comas. Esta carta fue escrita corrido, para que ustedes vean el trabajo que pasaron los traductores. Pero vamos a la cosa. ¿Cuán grandes son las riquezas? Él dice que para que os dé conforme a las riquezas en gloria. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cuán grandes son las riquezas en gloria del Señor? ¿Qué cosa lo que yo puedo, como siervo, como cristiano, que entregué mi vida a Jesús, que yo puedo esperar de las riquezas del Señor? Fíjense que no dice de su riqueza, sino conforme a su riqueza. Ahí es donde empieza Un hombre rico puede dar de su riqueza, escuchen, para que se entienda la sutil diferencia. Un hombre rico puede dar de su riqueza una cantidad o grande o ridícula. Un millonario puede dar $10. Eso no está dando él conforme a su riqueza. Él está dando algo de su riqueza. Pero la Biblia, el apóstol intercede para que dé conforme a lo mucho que tiene, mucho nos da. ¿No es maravilloso eso? Esa es la petición. Y como las riquezas son infinitas, pues nosotros tenemos que prepararnos para recibir infinitas bendiciones de parte del Señor a través de la oración intercesora. Dios hace eso posible, repito, y nosotros debemos estar preparados, esperando siempre lo mejor de parte de Dios.
cuando esperamos de parte de Dios no debemos ser pesimistas, malagüeros, pensando en que da o que no da, que me da poco. No, Señor. No. Acuérdense que Él es el dueño del oro y de la plata, que allá arriba se sobra de todo. Aleluya. Pero que no tenemos acceso al uso hasta que no cumplamos nuestra misión en la tierra. Así que la primera petición en su oración intercesora es que nos dé a todos nosotros conforme a sus riquezas en gloria. La segunda, que me agrada mucho y que todos necesitamos, es el ser fortalecidos con poder. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol intercede porque él conoce las debilidades del ser humano. Lleva, como dijimos, alrededor de 28 años sirviendo al Señor. El Señor fue el que les reveló los misterios del Evangelio. ¿Sabían eso? Los otros lo aprendieron oyéndolo de Jesús, oyendo de los demás apóstoles. Pero él dice que a él no se lo enseñó hombre alguno. Lo aprendió por revelación directa del Señor Jesucristo. Maravilloso. Qué lindo. Fíjense algo. Nosotros cuando pedimos y cuando un hombre como Pablo pide por nosotros, él no pide para nosotros riqueza, no pide el poder de hacer milagros, él no pide el que seamos sobresalientes en esto o en aquello, él no pide que seamos buenos cantantes. En todo el libro de los Hechos se habla de un solo cantante. Él lo que pide para nosotros es lo que más necesitamos, la madurez y el desarrollo espiritual para entender muchas cosas. Maravilloso. Y por eso mismo entiendo yo que la Biblia nos habla en Romanos 8:26, que muchas veces lo que nosotros debemos pedir no lo sabemos. No sabemos. Muchas veces pedimos algo nocivo, fatal para nosotros, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo recuerdo, y de estos han pasado varios casos, cuando la destrucción del World Trade Center, una persona dando el testimonio en la radio, no era cristiana, cuando digo relatando la historia que le pasó. Pues sencillamente habían estado pidiendo e intercediendo con las relaciones humanas para conseguir un trabajo en el World Trade Center. Yo no sé cuántos de ustedes fueron. Había en las oficinas del Estado. Yo fui una vez nos encaramamos allá en la azotea, en el último piso. Se veía en New Jersey, los carros se veían chiquiticos debajo. Pues esta persona al fin consigue el trabajo y tiene que comenzar un día determinado. Y ese día determinado, dice él que empezó con la pierna izquierda. Esto es una expresión que quiere decir que todo empezó a salirle mal. Y entre las cosas que le salieron mal, que el software venía atrasado y el otro se le había ido y ya él no llegaba a tiempo al trabajo. Pero de todos modos siguió para allá. Y cuando estaba llegando allá abajo, el fenómeno. Los aviones que chocan con las Torres Gemelas y empieza el desastre. Mi pregunta es, ¿sabía ese hombre lo que estaba pasando? No, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Por eso, en las peticiones nuestras, hay que poner a Dios por delante. Porque por muy bueno que parezca una cosa, por muy hermoso que parezca una cosa, recuerdo un joven que insistió con el padre para que le comprara cuando empezaron la fiebre de los intentos y eso, esto hace como 5 o 6 años. Ellos tenían buena posición económica y el padre le llenó una habitación de equipos electrónicos y demás. Y de lo más felices todo el mundo. Pero la carga fue tanta de todos los equipos electrónicos que hubo un cortocircuito y se quemaron los equipos electrónicos y se quemaron la casa y ellos no se quemaron porque no estaban ahí. Entonces la decisión de haber comprado todos esos equipos fue funesta, no fue buena, pero eso no lo mandó Dios. ¿Ustedes entienden? Y nosotros hemos dicho, mi esposa y yo muchas veces, que el sueño nuestro, como el de todo americano, el sueño americano por excelencia es tener una casa, ¿verdad que sí? Su propia casa, hacer aquí lo que yo quiero. Nosotros compramos 2, una en Miami y otra en Jersey. En las 2 perdimos dinero. ¿Qué les parece? Pero no fue la voluntad de Dios.
Mi esposa me llamó una noche que yo estaba en Miami y me dijo, yo quiero que vengas para acá enseguida. Negociando allá la casa, ya habíamos dado el dinero y eso. Porque ella sintió del Señor que yo viniese para acá. Y vine para acá. Y hoy entiendo, pasado el tiempo, que si nos hubiéramos quedado en Miami, mis hijas hubieran tenido un carro cada uno para allá, otro para acá. ¿Entienden? Pero Dios nos quería aquí para que hoy ella esté haciendo lo que está haciendo. Por eso digo que cuando el apóstol está pidiendo el ser fortalecidos en el hombre interior, está pidiendo algo hermoso. Mire, hablábamos el otro día con un hermano de lo beneficioso que es el ayuno. Solamente el que ha ayunado sabe las ventajas del ayuno. El ayuno frena la superenergía que nosotros gastamos a veces haciendo tontería o peleando. Viene un individuo, te falta el respeto, como le han faltado a mi hermano en el taller, y el día que estás en ayuno, como el pato cuando se mete en el agua, que sale y se mueve y se acabó el agua, hasta que salió sequecito. Cuando tú estás en ayuno y te faltan el respeto, sencillamente te cae por arriba y no te hace daño ninguno. El ayuno frena el ímpetu de la contesta violenta. Es algo maravilloso, es un lenitivo espiritual que te ayuda mucho. Y yo mientras analizaba esta porción bíblica, decía que muchas veces nos molestan muchas cosas, como por ejemplo, alguien que te entere que te está difamando o está diciendo algo que no es cierto, está tratando de echarte lodo sobre tu carácter, sobre tu testimonio. Y cuando uno se entera de todo eso, la reacción humana, hablando humanamente, es pues contestarle de acuerdo a su merecido. ¿Verdad? Sin embargo, cuando el hombre, ahora me aparto un poquito del ayuno, el ayuno ayudaría, pero cuando el hombre o la mujer se han desarrollado en el hombre interior, en la mujer interior, y tiene una estatura espiritual grande, eso no le hace daño para nada. Sabedor de eso, es que el apóstol pide que nosotros seamos fortalecidos para que esos ataques del mundo, y muchas veces de propios hermanos, que el enemigo habilidosamente usa, queden anulados y no hagan mella en nuestro carácter. Ese es el fortalecimiento. Ahora, hablando, ¿qué cosa es? Cuando si alguien le preguntara fuera de aquí, hermano, ¿qué cosa es el hombre interior, la mujer interior? ¿Qué cosa es? Yo quiero que usted me defina qué cosa es el hombre interior. El hombre interior o la mujer interior es la espiritualidad de nuestra naturaleza, es la parte espiritual nuestra. En el capítulo 7, versículo 22 de Romanos, dice la palabra que el hombre interior se deleita en las cosas de Dios. Eso está en 7:22 de Romanos. El hombre, mi hombre interior, cuando disfruto, cuando leo, cuando escucho, cuando participo, me deleito en las cosas de Dios. El deleite viene por ahí, por el hombre interior, que es la parte espiritual. Y dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Escuchen qué lindo esto. Cuando yo empecé, leía esto hace tiempo, y no es un chiste ni para que se ríen, pero me sirvió a mí. Ya empezaban las canitas a multiplicarse, los años a caer arriba. Y leí algo maravilloso en el capítulo 4, versículo 16 de la segunda de Corintios, que dice que mientras el hombre exterior, mi físico, tu físico, se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Qué les parece? Así que tengo dos naturalezas, una carnal y otra espiritual. Y estoy consciente de que la carnal va cuesta abajo. Pero al mismo tiempo estoy consciente que de la espiritual va en ascenso. Salgo ganando en esto. En esa competencia del espíritu y la materia. Salgo ganando. Bendito sea Dios, porque de todos modos el cuerpo suyo y el mío, desde el más bien formado
hasta el más macabro para mirarse un día, si Jesús no viene a tiempo, van a ser alimento exquisito de los gusanos. Así que no se deleite tanto en sus músculos los caballeros y en su belleza las damas, sino en la persona interior. Y es la porción del ser humano. Acuérdense que nosotros nos componemos, todo ser humano, de acuerdo a la santa palabra de Dios, en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo se comunica Dios conmigo? Espiritualmente hablando, a través del Espíritu. Dice que el Espíritu Santo le dice a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Entonces recibo la comunicación de parte de Dios en mi aspecto espiritual, en mi mundo interior, en el hombre interior. ¿Entienden por qué el apóstol hace énfasis? Y no pide cosas maravillosas para nosotros. Y no es malo pedir. No, Señor, yo no hablo de que es malo pedir. Es bueno pedir, siempre es bueno pedir. Pero hay que, como dice Santiago, saber cómo se pide. En primera instancia se pide para la honra de Dios. Dios está por delante de todo. Si vas a pedir un buen trabajo o un empleo superior, piensa en que la diferencia va a ser parte para el Señor. En vez de pensar en el disfrute, estoy hablando espiritualmente, en el disfrute que voy a obtener de ganar $40,000 más. Y yo he visto personas que de un solo plumazo le han subido $50,000 al año, para que no se asusten. Pero en vez de estar pensando en cómo disfrutar, cambiar de apartamento, hacer algo mejor, están pensando en cómo invertir parte de ese dinero en la obra de Dios. Ahí Dios es glorificado. Eso es lo que el apóstol está pidiendo. Pero claro, en el caso de los niños enfermos, los enfermos, hay que pedir. Hay que pedir por ellos porque Dios escucha. Amén. Y la tercera petición en la oración del apóstol Pablo, en la oración intercesora, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Qué lindo. ¿Entienden? La fragancia, el poder, la inteligencia de las peticiones que hace un hombre de Dios, que no piensa en él para nada. En sus peticiones aquí, en ninguna parte de las cartas, Pablo le pide a Dios que lo saque de la prisión. Aún en la segunda epístola a Timoteo, cuando ya él sabe que le queda poco, cuando él sabe que el sacrificio está cerca, cuando él sabe que ya lo ha acabado todo, él no le pide a Dios que lo saque de la cárcel. Él le dice: estoy dispuesto cuando tú me llames a ir contigo. Esos son los gigantes espirituales que hicieron posible que nosotros tuviéramos este santo libro hoy en nuestras manos. Nosotros somos sus herederos. Y aquí para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es el resultado de la petición anterior. Realmente, desde que usted y yo recibimos al Señor, ¿qué pasó? Él habita en nosotros. ¿Se está claro en eso? Ahora, ¿por qué entonces el apóstol pide para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Bueno, aquí hay un misterio hermoso. Mi esposa cada rato habla de que cuando el Señor llega no le podemos esconder ningún closet oculto en nuestra alma. Que no podemos decir: el Señor llega aquí, va aquí, pero aquí no entre. O sea, usted le paga a una persona para que le limpien la casa, pero usted puede decirle: por favor, este closet no me lo toque. Ahí tiene cosas que usted no quiere que ella esté viendo. Y eso está bien humanamente hablando. Pero para que habite Cristo por fe en nuestros corazones, no puede haber parte de ese mundo interior, de ese hombre interior, de esa mujer interior al que se le niegue el acceso al Señor Jesucristo. La entrega tiene que ser total y definitiva. Miren, hermano, para que vean la realidad de estas afirmaciones. ¿A quiénes son los que más Dios usa en función de milagros? ¿A quién Dios más usa en función en el campo evangelístico, ganando miles y millones de almas? Aquellos que con más fervor se han entregado, aquellos que se han olvidado
totalmente del mundo. Aquellos que viven para Dios, aquellos cuyos pensamientos van constantemente a la presencia de Dios. Esas son las personas en su entrega total que más Dios usa. Y típico de esto fueron todos los apóstoles, y especialmente el apóstol Pablo. En Pablo no quedó, oiga, ni la más pequeña arteria espiritual que no estuviese sometida a la voluntad del Señor. Todo él, todo su yo era del Señor. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, no para que nos lo digan a nosotros, sino usted mismo, ¿hasta qué grado yo me he entregado al Señor? ¿Hasta dónde yo he dejado al Señor que tenga acceso a mi vida íntima, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mis proyecciones mentales, a mi trato con los demás? ¿Hasta dónde es el Señor el que rige todo esto y no yo? Cuando entramos en emoción, como dice el apóstol Pablo, cuando entramos en ira y demás, ya en ese momento le quitamos al Señor la rienda de nuestra vida y la tomamos nosotros, y el resultado es un desastre. Cuando nosotros tratamos de hacer en nuestra vida espiritual algo y la vida emocional, la ira pertenece a la vida emocional, las emociones que no pertenecen al espíritu sino al alma. ¿Se entiende? Las emociones, el odio, la ira, la frustración, todo eso pertenece al alma. El alma es la mente pensante. La quiero con toda mi alma. Esa es la mente pensante. Raramente ustedes han oído en función de enamorado decir te quiero con todo mi espíritu. ¿Verdad que no suena? El espíritu es para él. El alma es para ti. ¿Entiende, hermano? Pero cuando decíamos que cuando la entrega es total, completa, entonces, aquí hay una expresión tremenda que el apóstol Pablo usa. Vamos a ser capaces de entender, dice la Biblia, y experimentar el amor de Cristo en toda su anchura, su profundidad, su altura y su longitud. El amor aquí el apóstol lo proyecta como los 4 puntos cardinales: arriba, abajo, de largo y de ancho. Entonces, y solo entonces, cuando nosotros tengamos una entrega total, podremos entender el amor de Dios que sobrepasa a todo entendimiento humano. Por eso es que no lo entendemos, porque sobrepasa todo entendimiento humano. Y el amor de Dios, para entenderlo, hay que meterse en el espíritu para poder alcanzarla. Y dice la palabra que entonces, y solo entonces, también estaremos llenos, escuche, de toda la plenitud de Dios. Otra expresión tremenda del apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice la Biblia que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué cosa es la deidad? Dios. Dios Padre. En Jesucristo habita todo lo que tiene el Padre, habita en Jesús. Pero ahora el apóstol deja al Padre, viene a nosotros y nos dice que cuando nosotros alcancemos esta estatura espiritual, vamos a estar llenos de toda la plenitud de Dios. Dios nos toca con la plenitud. Él no va a poner la plenitud completa de él en nosotros porque no tiene sentido. Usted puede buscar y llenarse de agua del mar, pero no puede echar toda el agua del mar arriba. Eso es imposible. Así, un poquito de la plenitud de Dios, pero nuestro mundo, el mundo ese interior, el mundo espiritual, va a estar saturado de la plenitud de Dios. Gloria al que vive. Y eso es cuando Él tenga control total de nosotros, sin reparo ni objeciones. Por eso la vida espiritual es tan sensible y hay que cuidarla tanto. Por eso unos hermanos crecen más y otros demoran en crecer. Mientras más resistencia le haga a la voluntad de Jesús de controlar su vida, va a ver que su vida va creciendo muy despacio. Pero hemos visto, y ustedes lo han visto en esta congregación tan linda, que cuando la persona hay una entrega total que nada más que piensa en ayudar a Dios, esa persona crece como
En mi patria decimos como el maíz de agua, que crece muy rápido. Pero, nuestra limitada y estrechamente humana no puede entender todas estas cosas. El Dios Todopoderoso tiene tantas cosas tan maravillosas que dice el apóstol que es capaz, me gusta esta expresión también, de darnos mucho más abundantemente, ¿de qué? De lo que pedimos o entendemos. Él tiene para nosotros las riquezas de su gloria. En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, hablando en proyección futura, el Señor habla de la venida del Espíritu Santo y que tomará de lo de Él, de lo de Jesús, que es lo del Padre, y nos los dará a nosotros. Así que nosotros tenemos, a través del Hijo, acceso a las riquezas del Padre. Pero para tener acceso a las riquezas de Dios, tenemos que pertenecerle a Dios desde el primer pelito aquí hasta la última uña de las piernas. Y entonces, dice la palabra, que esto lo logramos por el poder que actúa en nosotros. Mientras más estemos llenos de la presencia de Dios, pues sencillamente más poder vamos a generar cuando el Señor nos quiera usar. No es lo mismo Dios usando a un cristiano mediocre que usando a un cristiano lleno de la presencia de Dios. Los resultados son tremendos, ¿entienden, hermano? Así que para concluir, a más entrega de nosotros al Señor, a más humillación, más cosas portentosas vamos a ver que Dios va a hacer con nosotros. Y nadie es pequeño para que Dios lo use. Cuando yo pienso en las maravillas que hace Dios o que ha hecho Dios a través de la historia y que relata este santo libro, me quedo asombrado. Cómo Dios ha usado desde animalitos sin conocimiento, sin nada, como tantas veces usó el Señor, usando pájaros para llevarle comida a un profeta. ¿No es eso maravilloso? Usando a una burra, uno de los animalitos más torpes del universo, una burra, para que le hable a un profeta, que es profeta, que ve el porvenir en cierta forma. Y esto para mí, no para ustedes. Yo digo, si el Señor usó a un pájaro para llevarle comida a un profeta y a una burra para hablarle a un profeta, a mí me puede usar un poquito mejor que al pájaro y que a la burra. Porque ni el pájaro tenía conciencia de lo que hacía, ni la burra tampoco. ¿Qué les parece? Dios hizo de ellos una forma de robot para que hicieran la voluntad de Él. Pero Dios no hace de mí ni de usted un robot. Dios usa nuestra mente racional para que lo pongamos a su servicio y para que a través de esa mente racional y de lo que Él ha puesto en nosotros, seamos usados de parte del Señor. Y el sueño nuestro, hermano, para concluir, como pastores de esta congregación tan linda del Señor, es ver el crecimiento de todos y cada uno de ustedes en el mundo interior. Créame. Yo disfruto y lo digo donde salgo. El hermano estaba ayer allá antier en el instituto. Yo digo, nosotros tenemos una serie de hermanos predicadores que pueden predicar en cualquier iglesia de Nueva York, y lo digo sabiendo, porque yo sé cómo predican por ahí. Y eso ha surgido porque ustedes tienen un talento que lo ha puesto a beneficio y a disposición del Señor. Y mientras eso sea así, pues sencillamente vamos a seguir creciendo. Ustedes tienen un corazón tan generoso que lo han puesto a disposición del Señor para ayudar a otros que lo necesitan. Y cuando eso siga pasando, el Señor va a seguir bendiciendo esta congregación y vamos a ver cosas, como la hermana le estaba profetizando a nuestra hija, vamos a ver cosas que nuestra mente humana aún ni se ha imaginado de lo que vamos a ver. Cuando yo miro retrospectivamente el primer día que nos reunimos, que nació esta congregación en nuestro hogar, digo, mira que Dios es grande y maravilloso. Jamás tuve, honestamente hablando, porque yo sí que jamás pensé ser pastor. Jamás. Y cuando miro retrospectivamente, digo, qué lindo es el Señor. Porque en todo momento lo que hemos buscado es la gloria del Señor.
el día que vinimos por primera vez a hablar por este templo, ha sido uno de los días que más poder de Dios yo he sentido en mi vida. Pero Dios sabía lo que había, yo no lo sabía, Dios lo sabía. Ustedes entienden, un secreto. Cuando nosotros comenzamos en nuestro hogar, fui a ver a un pastor del área y le dije, pastor, Dios ha puesto esto en nosotros, ganar almas. Hemos abierto en nuestro hogar para enseñar la palabra. Yo quiero que usted mande a alguien de la iglesia para que le hable y para que los traiga para acá. A mí no me interesa otra cosa sino seguir ganando almas. No me hizo caso. 3 años después predicó en esta iglesia. Y le dije, ¿te acuerdas cuando te dije eso? ¿Entienden, hermano? Pero Dios conocía nuestra disposición. Y hasta aquí, como dice la palabra, nos ha ayudado Dios. Pero yo espero, como seguimos con ese deseo puro y santo de ayudar a Dios, que Dios haga crecer esto más. Y que el día que nosotros no estemos aquí, por cualquier cosa, que ustedes sigan agarrados del Señor. Nosotros no lo vamos a llevar al cielo, los va a llevar Jesucristo. Nosotros abrimos los brazos y no tenemos en las manos huecos de nada. Los tiene Jesús. Yo espero que el Señor nos permita, como Moisés, desarrollar entre ustedes líderes que no solamente puedan quedarse al frente de esto, sino de otras congregaciones. Son varios los requisitos que se piden, entre ellos la fidelidad a Dios y a los pastores. No se puede ser fiel a Dios sin ser fiel a los pastores. Eso es una ilusión. ¿Entiende? Y en la medida en que ustedes vayan haciendo eso, Dios va a ir determinando, no nosotros, quiénes son los hermanos y hermanas que mañana van a ocupar puestos, porque esto, la iglesia no se detiene. La iglesia de Jesucristo lleva 2000 años y hasta que Él venga, si demora 2000 años más, la iglesia va a seguir. Siempre que cae un siervo, Dios levanta a otro. Pero yo quisiera, aspiro, anhelo a que nuestros sucesores salgan de ustedes. ¿Saben por qué? Porque alguito han aprendido de nosotros. Y que esa parte buena, la mala la desechan, porque no somos perfectos. Yo no pretendo nunca proyectar una personalidad perfecta, pero lo bueno que tengo y que tiene mi esposa, que ustedes lo imiten. Para que dentro de 150 años se hable de aquella iglesia que nació en un hogar humilde, pero que Dios ha traído hasta aquí. Vamos a ponernos de pie.